Hola amigos, ¿qué tal? Soy Guillermo de la Escuela Tiempo de Tango y hoy vamos a hablar de un contenido que se suele abordar en las primeras clases de tango, que es el de marcar los tiempos de la música con los apoyos, hacia un lado y hacia el otro. Es cierto que es un contenido que parece ser de fácil aplicación, pero no es conveniente tratarlo en las primeras clases de tango porque trae muchos problemas de vicios en el futuro. Primero, los alumnos de iniciación no tienen buen tacto con el suelo, y por eso es que necesitan ampliar el movimiento, llegando a abrir demasiado las piernas, y eso estéticamente no queda bien. Lo segundo es que para poder pasar el peso del cuerpo de un apoyo a otro, necesitan tener un buen movimiento de basculación de la cadera, y eso es otra cosa que no encontraremos en un alumno de iniciación al tango, porque la tensión que experimentan al tener que moverse con una persona delante no les permite un natural movimiento de la cadera, por lo que terminan abriendo mucho más las piernas. Por eso encontramos incluso a tangueros y tangueras con experiencia que les ha quedado el vicio de marcar los pasos y se mantienen balanceándose con las piernas abiertas de un lado hacia el otro cuando se quedan pensando qué hacer en la pista. Pero partamos de la base que el tango, a diferencia de otros bailes, tiene momentos en los cuales descansas. En otros bailes, como la salsa, la bachata o el vals, estás siempre haciendo un movimiento básico con las piernas, siguiendo el ritmo. En el caso del tango, es posible parar y descansar. Y eso hay que aprovecharlo. Cuando te quedas enfrente de tu pareja durante más de un tiempo, el cuerpo de ambos descansa y lo hace sobre los dos pies. Se resetea y se comienza de cero hacia cualquier otro punto cardinal, marcando la dirección un tiempo antes. Además, lo de descansar es necesario para favorecer la creatividad, porque si el líder está permanentemente en movimiento, esto dificulta su capacidad para crear. Este contenido, como si fuera poco, estorba a la hora de abordar temas como el de la musicalidad, porque estoy condicionando el apoyo que me quedaría libre para que coincida justo con el momento musical y la dirección hacia la que quiero o puedo dirigirme. No estoy diciendo que no sea un contenido interesante para abordar, pero considero que es algo que se tendría que enseñar en los estadios avanzados de aprendizaje. Al principio hay que enseñar a comenzar y terminar el baile, cuando se considere y descansar en ese punto. Pero como detalle les cuento que yo en mis clases no lo enseño nunca, por la cantidad de vicios que provoca. No lo enseño ni en iniciación, ni en medio, ni en avanzados. Yo enseño estructura de baile, enseño a parar, frenar, a moverse en la pista, figuras, desplazamientos, pero lo de marcar los tiempos, la experiencia me ha demostrado que trae muchos más vicios que beneficios. Este es mi consejo de hoy y los espero en los próximos vídeos. No se los pierdan porque tratamos cosas muy interesantes que hay que tener en cuenta cuando estamos frente a un grupo de iniciación al tango. Un abrazo.